el acompañante perfecto. ¿Alguna vez has fingido ser feliz cuando estabas completamente destruida por dentro? Lucía Domínguez lo hizo, y para hacer la mentira más convincente, hizo algo que nunca imaginó ser capaz de hacer. Contrató a un hombre para fingir que la amaba. El plan era simple: aparecer en la boda de su hermana con el novio perfecto, demostrar a todos que había superado el pasado, y después, cada uno seguiría su camino. Pero, ¿sabes qué pasa cuando pagas a alguien para fingir sentimientos? A veces, la línea entre mentira y verdad desaparece. Y cuando 200 personas descubren tu secreto en el momento más humillante de tu vida, te das cuenta de que algunas verdades duelen más que cualquier mentira. Esta es la historia de Lucía y del hombre que ella contrató para salvar su orgullo, pero que terminó robando su corazón. 3 años, 2 meses y 15 días. Era exactamente el tiempo que había pasado desde que Lucía Domínguez fue dejada en el altar. Ella no lo contaba a propósito, pero su cerebro insistía en mantener el registro, como si necesitara una cuenta regresiva para el momento en que finalmente dejaría de doler. Avance rápido, todavía dolía. Esa mañana de sábado, Lucía estaba en su oficina. Otra vez, como siempre. Trabajar era más fácil que sentir. Miró la pila de proyectos arquitectónicos sobre la mesa. Casas, siempre casas. Irónico, ¿no? Ella pasaba los días diseñando hogares para que otras personas vivieran sus finales felices, mientras ella misma vivía sola en un apartamento diminuto, con una planta que insistía en morir sin importar cuánto ella intentara salvarla. El celular sonó. Era Sofía, su hermana menor. Lucía atendió, forzando alegría en su voz. Saludó a su hermana con entusiasmo y le preguntó cómo estaba. El tono de voz de Sofía hizo que el estómago de Lucía se revolviera. Ella conocía ese tono. Era el tono de «tengo una noticia, pero no sé cómo vas a reaccionar». Lucía le dijo que podía hablar. Sofía vaciló antes de explicar que ella y Miguel habían fijado la fecha de la boda. Lucía sonrió, genuinamente feliz. Preguntó cuándo sería la boda, sintiendo verdadera emoción por su hermana. Sofía respondió que sería en un mes. Sabía que era poco tiempo, pero habían conseguido el salón que querían y... Lucía la interrumpió suavemente, diciéndole que respirara y que todo estaba bien. Le aseguró que obviamente estaría allí. Silencio del otro lado de la línea, demasiado largo. Lucía preguntó qué pasaba, sintiendo cómo la alegría comenzaba a escurrirse entre sus dedos como arena. Sofía finalmente lo soltó. Le dijo a Lucía que había una cosa, que el padrino de Miguel era... Lucía dijo que no, interrumpiéndola antes de que pudiera terminar la frase, pero Sofía lo confirmó. Era Ricardo. El nombre cayó como una bomba en el silencio de la oficina. Ricardo, su exnovio. El hombre que la dejó esperando en la iglesia mientras 150 personas presenciaban su humillación en vivo. Lucía apenas pudo pronunciar el nombre de su hermana. Sofía se apresuró a decir que lo sabía, que lo sabía. Pero Miguel y Ricardo eran mejores amigos desde la infancia. Eran prácticamente hermanos. No podía pedirle que eligiera entre... Lucía la interrumpió, preguntándole en voz baja, ¿y yo? Ella era su hermana de verdad, de sangre. Y Sofía le estaba pidiendo que se sentara en la misma fiesta que el hombre que la había destruido. Sofía le rogó que por favor entendiera. Dijo que ya habían pasado 3 años y luego hizo la pregunta, «Ya lo superaste, ¿verdad?» Esa pregunta, siempre esa maldita pregunta. «Ya lo superaste, ¿verdad?» Como si superar fuera un interruptor que enciendes y listo.
el dolor desaparece. Como si 3 años fueran tiempo suficiente para borrar 6 años de relación tirados a la basura por un mensaje de texto. Lucía mintió, con la voz controlada como una hoja afilada. Dijo que claro, que lo había superado. Sofía suspiró aliviada y luego agregó algo más. Dijo que entonces Lucía no tendría problema con que la madrina fuera... Lucía le pidió que no lo dijera, pero Sofía lo dijo: Valentina. El aire escapó de los pulmones de Lucía. Valentina, su ex mejor amiga. La mujer que, 2 meses después de que Lucía fuera abandonada, comenzó a salir con Ricardo. Sofía continuó, diciendo que ahora estaban comprometidos y se casarían el próximo año. Preguntó si no era increíble cómo las cosas se resolvían. Increíble. Sí, era exactamente la palabra que Lucía usaría. Lucía le aseguró a su hermana que estaría allí y le dijo que no se preocupara. Su voz sonaba muerta, vacía. Sofía dudó, preguntándole si estaba segura, porque si no quería... Lucía repitió que había dicho que estaría allí, y colgó antes de que su hermana pudiera escuchar su voz quebrándose. Lucía se quedó sentada en silencio, mirando la pantalla negra del celular. 3 años, 3 años haciendo terapia, 3 años reconstruyéndose, 3 años fingiendo que estaba bien. Y en 30 segundos de llamada telefónica estaba de vuelta en esa iglesia, con vestido blanco, sola en el altar, esperando a un hombre que nunca llegó. Sus manos comenzaron a temblar. No. No iba a caer de nuevo en ese agujero. Tomó su bolso, cerró la oficina y salió. Necesitaba aire. Necesitaba un lugar donde nadie la conociera, donde nadie la mirara con esa lástima disfrazada de simpatía. El café estaba lleno, pero Lucía encontró una mesa en la esquina, lejos de las ventanas, lejos de la gente. Pidió un café negro, sin azúcar, amargo como se sentía. Mientras esperaba, sus ojos vagaron por la mesa de al lado, que estaba vacía. Había un menú olvidado. Una taza con un fondo de café frío y una tarjeta de presentación. Simple, elegante. Papel crema con letras doradas en relieve. Lucía no sabía por qué tomó la tarjeta. Curiosidad, tal vez, o destino. La tarjeta decía: Mateo Reyes, acompañante social para eventos, y un número de teléfono. Le dio vuelta a la tarjeta. En el reverso había una frase discreta: para cuando necesites a alguien, pero no juicios. Lucía sintió algo extraño en su pecho, una mezcla de rabia y posibilidad. Una idea absurda comenzó a formarse en su mente. ¿Y si ella no aparecía sola en la boda? ¿Y si llegaba con alguien? Alguien impresionante, alguien que hiciera a Ricardo atragantarse con su propia saliva, alguien que hiciera que su familia dejara de mirarla con lástima, alguien que demostrara a todos que ella no estaba rota, que había seguido adelante, que estaba mejor sin Ricardo, aunque fuera mentira. Miró la tarjeta en sus manos temblorosas. Esto era una locura. Pero, ¿sabes qué era más loco? Ir a esa boda sola. Ser la única persona sin pareja mientras Ricardo desfilaba su felicidad con Valentina. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, estaba marcando el número. Un tono. 2. Una voz masculina contestó. Grave, suave, controlada. El tipo de voz que suena bien en cualquier situación. Lucía casi cuelga. La voz repitió el saludo. Lucía se presentó diciendo su nombre completo, explicando que había encontrado su tarjeta y que necesitaba contratar sus servicios. Silencio por un momento. La voz del otro lado sonó profesional pero amable. El hombre le dijo que entendía y le preguntó cuándo podía encontrarse con él para hablar sobre los detalles. Lucía respondió que hoy, ahora,
si era posible. El hombre hizo una pausa y luego preguntó: ¿Estás en el café central? Lucía se quedó congelada. Preguntó cómo él sabía eso. El hombre respondió con calma: porque yo también estoy aquí, mesa de la esquina, cerca del estante de libros. Lucía se volteó lentamente y lo vio. Mateo Reyes estaba sentado 3 mesas detrás de ella, y él era devastadoramente guapo. No era un guapo de revista, era un guapo real, peligroso. El tipo de hombre que hace que otras mujeres se volteen en la calle sin siquiera darse cuenta. Cabello oscuro, levemente ondulado, 1 o 2 mechones cayendo sobre la frente, ojos cafés profundos que parecían ver a través de las personas. Mandíbula fuerte, cubierta por una barba bien cuidada de 3 días. Alto, hombros anchos, vistiendo una camisa social azul oscuro con las mangas dobladas hasta los codos. Sostenía un libro en una mano y una taza de café en la otra. Cuando se dio cuenta de que ella lo estaba mirando, sonrió. No fue una sonrisa seductora, fue una sonrisa gentil, casi comprensiva. Se levantó, guardó el libro y caminó hasta la mesa de ella. Le preguntó si podía sentarse, indicando la silla vacía frente a ella. Lucía solo asintió con la cabeza, incapaz de formar palabras. Mateo se sentó, colocó su taza sobre la mesa y la miró a los ojos, sin prisa, sin presión. Entonces le dijo con voz calmada que le contara sobre el evento. Lucía respiró profundo. Era ahora o nunca. Explicó que era la boda de su hermana, en 1 mes, y que necesitaba que él fuera su acompañante. Mateo preguntó si solo era eso. Ella mordió su labio y admitió que no exactamente. Necesitaba que él fuera su novio, al menos a los ojos de todos. Mateo no pareció sorprendido, simplemente inclinó la cabeza levemente como procesando la información. Observó que había una historia allí. No fue una pregunta, sino una afirmación. Y entonces, por primera vez en 3 años, Lucía contó todo. Contó sobre Ricardo, sobre los 6 años de relación, sobre el vestido blanco que todavía estaba guardado en el fondo del armario, porque no tenía valor para tirarlo, sobre la iglesia llena y el novio que nunca apareció. Contó sobre el mensaje de texto frío y cobarde. Contó sobre Valentina, su mejor amiga, que 2 meses después estaba en los brazos de Ricardo. Contó sobre cómo su familia la miraba con lástima disfrazada, sobre cómo cada pregunta inocente. ¿Y tú, Lu? ¿Estás saliendo con alguien? Parecía un cuchillo oxidado siendo clavado en una herida que nunca cicatrizaba. Y contó sobre la llamada de Sofía, sobre Ricardo siendo el padrino, sobre Valentina siendo la madrina. Cuando terminó, había lágrimas en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Mateo se quedó en silencio por un largo momento. No desvió la mirada, no demostró lástima, simplemente entendió. Finalmente preguntó cuánto tiempo tenía para prepararse. Lucía respondió que 1 mes. Él asintió, pensativo, y le explicó que 1 mes era tiempo suficiente. Pero, para hacer esto correctamente, necesitaban conocerse. Historias, gustos, manías, pequeños detalles que las parejas reales saben una del otro. De lo contrario, sospecharían. Lucía dijo que entendía. Mateo continuó, diciéndole que había una cosa más. Se inclinó levemente hacia adelante y le explicó que si ella lo contrataba, él haría esto de la mejor manera posible. Sería atento, cariñoso, conocería a su familia, haría todo lo que un novio real haría. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. Pero cuando el trabajo terminara, terminaba, sin apegos, sin confusiones, sin expectativas. Esto era solo un servicio. Le preguntó si ella entendía eso,
Lucía sintió algo extraño en su pecho con esas palabras, pero lo ignoró. Respondió que lo entendía perfectamente. Solo un servicio. Mateo mencionó el pago y citó una cantidad. El estómago de Lucía se revolvió. Era mucho dinero, más de lo que tenía disponible. Pero, ¿qué no estaba dispuesta a pagar para no ser humillada de nuevo? Aceptó el precio. Mateo extendió su mano y le dijo que entonces tenían un trato. Lucía estrechó su mano. La palma era cálida, firme, segura. Y por un breve segundo se preguntó si estaba cometiendo el mayor error de su vida o la mejor decisión. Los días siguientes fueron extraños. Lucía y Mateo se encontraban casi todos los días: cafés, restaurantes discretos, parques, siempre en público, siempre manteniendo una distancia respetuosa, pero conversaban mucho. Mateo era bueno en lo que hacía las preguntas correctas, anotaba detalles, memorizaba información. Le preguntó cuál era su color favorito. Lucía respondió que era el azul, pero no cualquier azul. Ese azul profundo del mar antes de la tormenta. Mateo quiso saber qué comida odiaba. Ella dijo que las aceitunas. No importaba cómo las prepararan, seguía pensando que estaba comiendo jabón salado. Él se rió. Fue la primera vez que ella lo vio reír de verdad, no una sonrisa educada, una risa genuina que iluminó todo su rostro. Preguntó por su música favorita. Lucía explicó que dependía del humor, pero últimamente había sido bastante Adele. Mateo adivinó. ¿Someone Like You? Lucía lo miró, impresionada, y preguntó cómo lo sabía. Él respondió con voz suave: porque es la canción que todas las mujeres con el corazón roto escuchan cuando quieren sentir el dolor solo un poquito más. Y en ese momento, Lucía se dio cuenta de algo. Mateo no era solo bueno en lo que hacía, él entendía, realmente entendía. Lucía decidió voltear la mesa y le dijo que ahora era su turno. Le pidió que le contara sobre él, detalles que ella debería saber en caso de que alguien preguntara. Mateo vaciló. Por primera vez, ella vio algo pasar detrás de esos ojos profundos, algo parecido al dolor. Preguntó qué quería saber. Lucía respondió que todo. Si iban a fingir que estaban juntos, ella necesitaba conocerlo también. Él respiró profundo. Mateo comenzó a contar su historia. Explicó que era de Córdoba y tenía 35 años, hijo único. Sus padres murieron en un accidente de auto cuando él tenía 23 años. Lucía expresó su pesar con sinceridad. Él respondió que fue hace mucho tiempo, aunque su voz decía que el tiempo no había curado tanto. Continuó contando que estudió administración y montó una empresa de consultoría con un amigo. Fue exitosa por algunos años. Hizo una pausa. Lucía esperó en silencio. Mateo finalmente reveló que estaba casado. Las palabras salieron pesadas. Su nombre era Laura. Habían estado casados durante 4 años cuando sucedió. Lucía preguntó qué sucedió. Mateo miró hacia otro lado, hacia algún punto más allá de los árboles del parque. Contó que un día volvió a casa más temprano, una reunión cancelada. Pensó en hacer una sorpresa para ella. Compró flores, el vino favorito de ella. Su mandíbula se contrajo mientras continuaba la historia. Explicó que la encontró en su cama, con Diego, su mejor amigo y socio. Lucía sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Susurró un «Dios mío». Mateo continuó, diciendo que lo peor no fue la traición. Descubrió que Diego había estado desviando dinero de la empresa durante meses y puso todo a su nombre. Todas las transacciones, todos los documentos. Cuando ocurrió la auditoría, preguntó con amargura quién fue arrestado.
Lucía completó la frase. Él, Mateo, confirmó. Pasó 6 meses en una celda mientras su abogado probaba su inocencia. Cuando salió no había empresa, no había reputación, no había nada. Dio una sonrisa amarga y explicó que así nació Mateo Reyes, el acompañante social. Al menos era un trabajo honesto, al menos no fingía ser algo que no era. Lucía extendió su mano y tocó la de él sobre la mesa. Él miró hacia abajo, sorprendido. Ella preguntó, ¿no estás fingiendo ahora? Los ojos de él encontraron los de ella, y por un momento el mundo se detuvo. Mateo respondió con voz baja. Contigo, cada vez menos. Y fue en ese momento, sentados en un banco del parque con hojas cayendo a su alrededor, que Lucía se dio cuenta de que estaba comenzando a sentir algo que no debería. La cena de compromiso fue en el restaurante más caro de la ciudad. Lucía se miró en el espejo del baño, ajustándose el vestido rojo por 5ª vez. Sus manos temblaban levemente. 3 golpes en la puerta. La voz de Mateo sonó del otro lado, preguntando si estaba lista. Ella abrió la puerta y lo vio de traje por primera vez. Dios mío, traje negro impecable, camisa blanca, corbata azul marino, cabello peinado hacia atrás, pero un mechón rebelde aún caía sobre su frente. Su perfume invadió sus sentidos, algo amaderado, con notas de canela. Mateo le dijo que se veía hermosa, y sonó tan genuino que ella casi lo creyó. Lucía respondió que él también se veía bien, corrigiéndose rápidamente al decir simplemente que se veía bien. Él sonrió y le ofreció el brazo, preguntándole si estaba lista para el estreno. Lucía respiró profundo, tomó su brazo y admitió que no, pero que irían de todos modos. El restaurante estaba lleno de familiares. Lucía vio a su madre primero, elegante en un vestido azul claro, cabello grisáceo recogido en un moño. A su lado, su padre, austero como siempre, con el traje que usaba en todas las ocasiones importantes. Sofía estaba radiante, pegada a Miguel, un hombre simpático de sonrisa fácil, y entonces Lucía los vio, Ricardo y Valentina entrando por la puerta principal. Ricardo estaba más delgado, rostro cansado, ojeras pronunciadas, aún guapo, pero de una forma desgastada. Valentina estaba exactamente como Lucía la recordaba, rubia, perfecta, sonrisa calculada. El corazón de Lucía se disparó, sus piernas comenzaron a flaquear, y entonces lo sintió. La mano de Mateo en la parte baja de su espalda, firme, segura, protectora. Él susurró en su oído que respirara, que él estaba allí. Y de alguna manera, esas 3 palabras hicieron toda la diferencia. Se acercaron a la mesa principal. La madre de Lucía los vio primero. Exclamó emocionada al ver a su hija abrazándola con fuerza y diciéndole que se veía deslumbrante. Y entonces sus ojos se posaron en Mateo. Preguntó quién era este joven. Mateo extendió su mano con una sonrisa cálida, presentándose como Mateo Reyes y diciendo que era un placer finalmente conocerla. Agregó que Lucía hablaba tanto de ella que sentía que ya la conocía. La madre de Lucía se derritió instantáneamente. Exclamó lo educado que era y qué voz tan bonita tenía. Le preguntó a Lucía de dónde había sacado a ese muchacho. Lucía mintió suavemente, diciendo que del trabajo y que él era consultor de una empresa que estaba trabajando con ella. Su padre se acercó, estrechando la mano de Mateo con fuerza. Una prueba. Preguntó en qué área trabajaba. Mateo respondió sin vacilar que en estrategia empresarial y gestión de crisis. Explicó que había trabajado con empresas de mediano y gran porte antes de especializarse en consultoría privada. El padre de Lucía asintió con aprobación.
La cena transcurrió sorprendentemente bien. Mateo era perfecto. Apartaba la silla para Lucía. Servía vino para ella antes de servirse a sí mismo. Se reía de las bromas del padre de ella. Elogiaba genuinamente la comida. Conversaba con la abuela sobre jardinería, descubriendo que ambos adoraban las orquídeas. Tocaba a Lucía constantemente. Nada exagerado, solo natural. La mano en la cintura, los dedos entrelazados, el pulgar dibujando círculos perezosos en el dorso de su mano. Y Lucía comenzó a olvidar que era fingimiento. Fue cuando Ricardo se acercó. Dijo el nombre de Lucía con voz vacilante. Ella levantó la vista, fingiendo sorpresa, y lo saludó simplemente. Ricardo miró a Mateo con incomodidad evidente en su rostro y dijo que él debía ser el novio de ella. Mateo se presentó, levantándose y extendiendo la mano. Le dijo a Ricardo que Lucía le había contado sobre él. El tono era educado, pero había un filo allí, sutil pero presente. Ricardo palideció levemente y preguntó qué le había contado. Mateo continuó, aún sonriendo pero con ojos fríos como el hielo, diciendo que sobre cómo habían sido novios y sobre cómo terminó la relación. Silencio pesado. Valentina apareció al lado de Ricardo, agarrando su brazo posesivamente. Le dijo con voz dulce que volvieran a su mesa. Pero Ricardo no se movió, con los ojos fijos en Lucía. Preguntó si ella estaba bien y parecía genuinamente preocupado. Lucía sonrió, una sonrisa dulce y peligrosa. Respondió que mejor imposible, inclinándose levemente contra Mateo. Mateo pasó el brazo por sus hombros, acercándola más. Le dijo a Ricardo que ella había estado increíble, y luego miró a Lucía con una ternura que parecía perturbadoramente real. Agregó que cada día a su lado había sido un privilegio. Ricardo tragó saliva con dificultad, dijo que se alegraba por ella. Y cuando se dio vuelta para irse, Lucía vio algo en su rostro que la satisfizo profundamente. Arrepentimiento. Después de la cena, Mateo insistió en llevar a Lucía hasta su casa. Caminaron en silencio por las calles iluminadas de la ciudad. El aire estaba fresco y Lucía se encontró caminando más cerca de él de lo necesario. Finalmente le dijo que él había estado increíble hoy. Mateo respondió que era para eso que ella lo había contratado. Lucía insistió, diciendo que lo sabía, pero que él había ido más allá. Su madre estaba enamorada de él. Su padre, que no le gusta a nadie, lo había aprobado. Incluso la abuela, que es un hueso duro de roer, se estaba riendo con sus bromas. Mateo sonrió y comentó que su familia era buena, que la amaban. Lucía respondió que a veces el amor puede ser asfixiante. Llegaron al edificio de ella. Lucía se detuvo frente a la puerta, volteándose hacia él. Preguntó si se verían la próxima semana para el té de canasta de Sofía. Mateo confirmó que estaría allí. Se quedaron allí, parados, mirándose. El viento frío de la noche hacía que el cabello de Lucía danzara levemente. Mateo extendió la mano y apartó un mechón que había caído sobre su rostro. El toque fue suave, delicado, y entonces lentamente se inclinó. El beso fue gentil, casi experimental. Labios suaves encontrándose, explorando, descubriendo. Cuando se separaron, Lucía estaba sin aliento. Comenzó a preguntar por qué, con voz ronca. Mateo explicó que era por si alguien estaba observando. Los novios se besan de buenas noches. Lucía señaló que nadie estaba observando. Él sonrió, pero había algo diferente en sus ojos, algo peligroso. Admitió que lo sabía, y entonces se alejó, caminando de vuelta a la calle. Lucía se quedó allí parada.
los dedos tocando sus propios labios, el corazón latiendo descompasado. Esto era solo un acuerdo, solo un trabajo. Pero si era solo un trabajo, ¿por qué se sentía tan real? El té de canasta de Sofía fue en la casa de la madre de Lucía. Decoración rosa y blanca, mesas con dulces, mujeres riendo y bebiendo champán. Y Valentina. Por primera vez, Lucía y Valentina estarían en el mismo ambiente pequeño, sin forma de escapar. Mateo llegó junto con Lucía, sosteniendo una caja de regalo elegantemente envuelta. Sofía les dijo que no necesitaba traer nada, pero sus ojos brillaron al aceptarlo. Mateo respondió sonriendo que Lucía había insistido en elegir algo especial y que él solo lo había cargado. Mentira. Él había elegido el regalo, un juego de ollas de cobre sofisticado, pero dejó que Lucía se llevara el crédito. El evento transcurría bien. Mateo se quedó en la cocina con el padre de Lucía y los pocos hombres presentes, conversando sobre fútbol y política. Pero entonces Lucía fue al baño, y cuando salió, Valentina la estaba esperando en el pasillo. Le dijo a Lucía que necesitaban hablar, con los brazos cruzados. Lucía sintió que su estómago se apretaba, pero mantuvo la postura erecta. Respondió que no tenía nada que hablar con ella. Valentina comenzó diciendo que sabía que Lucía todavía estaba enojada con ella, pero le dijo que necesitaba entender que lo que pasó entre ella y Ricardo simplemente pasó. Se enamoraron. Lucía se rió, un sonido sin humor. Le dijo a Valentina que se enamoraron 2 meses después de que él la dejara en el altar. ¡Qué conveniente! Valentina insistió que no fue así, que ella trató de resistir, pero... Lucía la interrumpió preguntando: ¿pero qué, Valentina? Su voz subió levemente. Le recordó que ella era su mejor amiga, que ella había llorado en su hombro cuando Ricardo la abandonó, y 2 meses después estaba en su cama. Valentina palideció y preguntó si Lucía los había investigado. Lucía respondió que no necesitó hacerlo. Ricardo bebe demasiado cuando está nervioso, y cuando bebe demasiado, habla demasiado. Un silencio tenso cayó entre ellas. Valentina continuó, con voz más fría ahora. Le dijo que vino a decirle algo sobre su nuevo novio, ese Mateo. Lucía preguntó qué pasaba con él. Valentina le preguntó con crueldad si pensaba que él era su príncipe encantador que la curaría. Le dijo que por favor entendiera la realidad. Hombres como él no se interesan de verdad por mujeres como Lucía. Estaba con ella por lástima o por interés. Pero ¿amor? Lo dudaba. Las palabras golpearon a Lucía como puñetazos, pero no lo dejó ver. Respondió con voz peligrosamente calmada que era curioso, que podría decir lo mismo sobre Ricardo y ella. Después de todo, él amaba tanto a su última novia que la dejó en el altar. Valentina se quedó sin palabras. Lucía le pidió permiso para pasar, diciendo que su novio debía estar buscándola. Pasó junto a ella con la cabeza en alto, pero cuando volvió a la sala, sus manos temblaban. Mateo la vio inmediatamente. Se disculpó de la conversación que estaba teniendo y vino hacia ella. Preguntó qué había pasado en voz baja. Lucía respondió que nada, que estaba bien. Él sostuvo su barbilla suavemente, forzándola a mirarlo. Le dijo su nombre con firmeza y volvió a preguntar qué había pasado. Y allí, en medio de la fiesta, rodeada de gente, Lucía sintió sus ojos llenarse de lágrimas. Dijo que solo necesitaba 1 minuto. Mateo le dijo que viniera con él. Sostuvo su mano y la guió hacia el jardín trasero, lejos de ojos curiosos. Tan pronto como estuvieron solos, Lucía se sentó en un banco y enterró su rostro en sus manos. Comenzó a disculparse, diciendo que esto era ridículo y que no debería.
Mateo se arrodilló frente a ella, con las manos en sus rodillas, y le pidió que le contara qué había pasado. Lucía contó sobre Valentina, sobre las palabras crueles, sobre cómo, incluso después de 3 años, todavía dolía. Mateo escuchó en silencio. Cuando ella terminó, se sentó a su lado en el banco. Le preguntó si sabía cuál era el problema de personas como Valentina, mirando al cielo estrellado. Lucía preguntó qué era. Mateo explicó que no saben diferenciar valor de precio. Luego la miró y le dijo que Valentina pensaba que ella no tenía valor porque Ricardo la descartó, como si el valor de una persona fuera determinado por quién la quiere o no. Sostuvo la mano de Lucía y continuó diciendo que la verdad era que Ricardo no la merecía. Y Valentina era tan insegura que solo podía sentirse superior disminuyéndola. Lucía preguntó cómo sabía eso. Mateo respondió con voz más baja que porque él había sido como ella. Después de la traición, de la prisión, de todo, pensó que no tenía valor, que si las personas que amaba lo traicionaron, era porque él no era lo suficientemente bueno. Apretó su mano y le explicó algo que había aprendido. Que ser traicionado no dice nada sobre ti, dice todo sobre ellos, sobre sus debilidades, sus fallas, sus inseguridades. Lucía sintió las lágrimas finalmente rodando por su rostro. Preguntó cómo lograba parecer tan fuerte. Mateo sonrió tristemente y preguntó quién dijo que era fuerte. Admitió que solo había aprendido a fingir bien. Y entonces, sin pensar, Lucía lo besó. No fue un beso de fachada, no fue un beso para cámaras invisibles, fue un beso de desesperación, de gratitud, de algo más profundo y aterrador que ella no quería nombrar. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Mateo comenzó a decir su nombre, pero ella lo interrumpió. Le pidió que no dijera nada. Por favor, que solo no dijera nada ahora. Y se quedaron allí en el jardín silencioso, con las estrellas como testigos, sosteniéndose el uno al otro como si fueran las únicas cosas reales en un mundo de mentiras. ¿Estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo? Deja tu like ahora si estás vibrando con esta historia. Y quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación va a partir tu corazón. La semana antes de la boda fue una mezcla de caos y felicidad. Lucía y Mateo se veían todos los días ahora, oficialmente para ensayar su historia de pareja. Pero las líneas entre fingimiento y realidad estaban cada vez más borrosas. Cenaban juntos, veían películas en el sofá de ella, con la cabeza de Lucía apoyada en su hombro. Se reían de chistes internos que nadie más entendería. Una noche, 3 días antes de la boda, estaban en la terraza del apartamento de ella. 2 copas de vino, el cielo oscuro salpicado de estrellas. Lucía rompió el silencio cómodo, preguntándole si podía hacerle una pregunta. Mateo respondió que siempre podía. Lucía le preguntó por qué realmente hacía ese trabajo y le pidió que no le dijera que era solo por el dinero. Él era demasiado inteligente, demasiado talentoso para no tener otras opciones. Mateo se quedó en silencio por un largo momento, sus dedos jugando distraídamente con la copa. Finalmente respondió. Explicó que cuando salió de la prisión, cuando perdió todo, se dio cuenta de algo. Las personas lo juzgaron, lo condenaron sin conocer la verdad, y aún después de ser absuelto, la mirada no cambió. Respiró profundo antes de continuar. Dijo que ese trabajo le permitía ser alguien diferente por algunas horas. Ser el hombre perfecto, el novio ideal, el acompañante que no trae equipaje. Era como una tregua de ser él mismo. Lucía respondió sin pensar que él era increíble siendo él mismo.
Mateo la miró fijamente, algo vulnerable en sus ojos. Preguntó si ella pensaba eso. Lucía respondió con convicción que lo sabía. Y entonces él hizo algo inesperado. Sostuvo su rostro entre sus manos y apoyó su frente contra la de ella. Le dijo a Lucía que necesitaba decirle algo. El corazón de ella se disparó. Preguntó qué era. Mateo cerró los ojos y admitió que esto, lo que estaba pasando entre ellos, estaba dejando de ser profesional y que no sabía cómo lidiar con eso. Lucía comenzó a decir su nombre, pero él continuó. Explicó que después de la boda, su acuerdo terminaba y que no sabía si quería que terminara, pero al mismo tiempo no sabía si podía ofrecerle algo real, porque ¿qué era él? Un expresidiario con una reputación manchada trabajando como acompañante social. Ella merecía más. Lucía sintió lágrimas en sus ojos. Le preguntó, ¿y si no quiero más? ¿Y si solo te quiero a ti? Él abrió los ojos, y lo que ella vio allí la hizo dejar de respirar. Era miedo, miedo de creer, miedo de permitirse sentir, miedo de ser abandonado de nuevo. Mateo sugirió que sobrevivieran a la boda primero, forzando una sonrisa. Y después verían. Se besaron nuevamente, lento, profundo, desesperado. Y ambos sabían, sin decirlo, que estaban enamorados. Y ambos estaban aterrados. El día de la boda de Sofía amaneció perfecto. Cielo azul sin nubes, sol brillante pero no demasiado caliente. El tipo de día que parece hecho a medida para finales felices. Lucía se arregló con cuidado. Vestido azul marino que abrazaba su cuerpo de forma elegante. Cabello recogido en un moño bajo, con algunos mechones sueltos enmarcando el rostro. Maquillaje sutil pero impecable. Cuando Mateo la vio, se detuvo en el lugar. Comenzó a decir que ella estaba... y las palabras parecieron fallarle. Dijo que no existían palabras para describirla. Él estaba deslumbrante con traje gris carbón, camisa blanca, corbata azul oscura que combinaba perfectamente con su vestido, como si estuvieran hechos el uno para el otro. La ceremonia fue en la misma iglesia donde Lucía debería haberse casado 3 años atrás. Cuando entró, sintió un nudo en la garganta, memorias inundándola, el vestido blanco, la espera, la humillación. Pero entonces sintió la mano de Mateo encontrando la suya, entrelazando los dedos. Él susurró que estaba allí, que ella no estaba sola, y de alguna manera eso hizo toda la diferencia. Se sentaron en medio de la iglesia. Lo suficientemente lejos del altar, lo suficientemente cerca de la salida. Ricardo estaba en el altar, al lado de Miguel como padrino. Cuando sus ojos encontraron los de Lucía, algo pasó por su rostro, pero a Lucía no le importó, porque Mateo estaba a su lado, y de repente Ricardo parecía tan insignificante. La música comenzó. Sofía entró radiante en su vestido blanco. Durante la ceremonia, mientras Sofía y Miguel intercambiaban votos, Lucía sintió a Mateo apretando su mano. Ella lo miró. Él no estaba mirando a la pareja en el altar, estaba mirándola a ella, y en sus ojos Lucía vio algo que la hizo olvidar cómo respirar. Amor. Real, aterrador, imposible amor. La recepción fue en el salón más lujoso de la ciudad, decoración impecable, flores por todos lados, una orquesta tocando música suave. Lucía y Mateo bailaban, perdidos en su propio universo. Él le preguntó cómo se sentía. Lucía respondió que extrañamente bien. Sonrió y explicó que por primera vez en 3 años, estar en esa iglesia no la había destruido. Mateo dijo que se alegraba. Lucía le dijo que era por su causa, que él lo sabía. Mateo comenzó a pronunciar su nombre, pero ella lo interrumpió. Le pidió que la dejara terminar,
Respiró profundo y le explicó que él le había mostrado que no necesitaba fingir ser fuerte, que estar rota no significa estar destruida, que es posible reconstruirse. Tocó su rostro y continuó diciendo que sabía que su acuerdo terminaba hoy. Sabía que él se iría y que volverían a sus vidas, pero necesitaba que él supiera algo. Mateo preguntó qué era. Lucía soltó las palabras antes de poder detenerlas, que se había enamorado de él. Se había enamorado del hombre real, no del personaje que creó, y que no se arrepentía. Mateo dejó de bailar. Por un momento largo y aterrador, solo la miró. Y entonces sonrió. Una sonrisa verdadera, vulnerable, hermosa. Susurró que él también se había enamorado de ella, y se besaron allí en medio de la pista de baile, como si fueran los únicos en el mundo, pero no lo eran. La música se detuvo, un tintineo de vidrio rompiéndose. Lucía y Mateo se separaron, confundidos, y vieron. Valentina, parada al lado de la mesa de sonido, con el micrófono en la mano, el rostro pálido pero determinado. Ricardo estaba detrás de ella intentando quitarle el micrófono. Le suplicaba que no lo hiciera, que por favor no lo hiciera. Pero ella lo apartó con un empujón y le dijo que necesitaba hacerlo. Y entonces se volteó hacia la multitud de invitados, todos mirándola con confusión. Valentina comenzó a hablar, su voz temblando, diciendo que había algo que todos necesitaban saber. Sobre Lucía y su novio perfecto. La sangre de Lucía se congeló. Valentina declaró que él no era el novio de Lucía, señalando a Mateo. Era un acompañante contratado. Ella le pagó para fingir que la amaba. Silencio, absoluto, devastador silencio. Y entonces el caos. Susurros explotaron como fuego, cabezas se voltearon, ojos se abrieron de par en par. La madre de Lucía llevó la mano a su boca, lágrimas brotando inmediatamente. Su padre se quedó petrificado, el rostro pasando por 12 tonos de rojo. Sofía miró a Lucía, traición y dolor escritos en cada línea de su rostro. Preguntó con voz temblorosa si era verdad. Lucía no podía hablar, no podía respirar. Era como si alguien le hubiera arrancado el suelo debajo de sus pies. Miró a Mateo, buscando un ancla, buscando salvación, pero lo que vio la destruyó. Él estaba mirando hacia abajo, el rostro cerrado, los hombros tensos. Lucía susurró su nombre, pero él no la miró. Valentina continuó, implacable. Exclamó que lo había reconocido. Mateo Reyes. Tenía una tarjeta de presentación. Acompañante social para eventos. Les dijo que lo buscaran en Google si no le creían. Varias personas ya estaban sacando sus celulares de los bolsillos. Valentina prácticamente escupió las palabras, diciendo que Lucía lo había contratado para fingir ser su novio, para engañarlos a todos. Ricardo finalmente logró arrancarle el micrófono de las manos, gritándole que ya era suficiente. Pero el daño estaba hecho. Todos miraban a Lucía como si fuera una extraña, una mentirosa, un fraude. La voz de su madre se quebró al pronunciar su nombre, pidiéndole que dijera que no era verdad. Le rogó que por favor dijera que no era verdad. Lucía abrió la boca, pero no pudo mentir. No ahora, no después de todo, admitió con voz débil que había contratado a Mateo. Su madre soltó un sollozo. Su padre preguntó con voz dura por qué haría algo así, y entonces Lucía explotó. Gritó que porque ellos no la veían. 3 años de dolor, finalmente saliendo a la superficie. Explicó que porque cada vez que la miraban, todo lo que veía era lástima.
porque estaba cansada de ser la pobrecita abandonada, porque quería, solo por una vez, ser vista como algo más que la mujer que Ricardo no quiso. Las lágrimas fluían libremente ahora. Admitió que sí, que había contratado a Mateo, que le pagó para fingir, pero preguntó si sabían qué había pasado, volteándose hacia él. Explicó que lo que pasó fue que se enamoró, de verdad, del hombre real, no del actor. Miró de vuelta a su familia. Les dijo que tal vez eso la hacía patética, tal vez eso la hacía ridícula, pero al menos sintió algo real, al menos lo intentó. Silencio. Y entonces Mateo hizo algo que partió el corazón de Lucía en 1000 pedazos. Dio un paso hacia atrás, lejos de ella. Se disculpó con voz formal, distante. La voz del profesional, no del hombre que había dicho que la amaba hacía 5 minutos. Explicó que fue solo un trabajo y que nunca quiso causar problemas. Lucía lo miró fijamente, incrédula. Comenzó a decir su nombre, diciendo que él no podía, pero él no la miró, no la tocó, no dijo nada. Y entonces, bajo los ojos de 200 personas, se dio vuelta y salió del salón, sin mirar atrás, sin una palabra, solo un trabajo. Lucía sintió que sus piernas cedían. Alguien la sostuvo, Ricardo, antes de que cayera. Él susurró que lo sentía, con voz llena de culpa genuina. Juró que había tratado de detenerla, pero Lucía apenas lo escuchaba. Todo había terminado, no solo la mentira. Todo. Los 3 días siguientes fueron los peores de la vida de Lucía. No salía del apartamento, no atendía llamadas, no respondía mensajes. Su madre intentó visitarla 2 veces. Lucía no abrió la puerta. Sofía le mandó docenas de mensajes. Lucía las dejó todas en visto. Intentó llamar a Mateo 23 veces. Siempre caía en el buzón de voz. En la tercera noche, finalmente le devolvió la llamada. 1 vez, 2 veces. En la tercera, él contestó. Su voz sonaba distante pero controlada cuando dijo, ¿Hola? Lucía habló con voz ronca de tanto llorar, diciéndole que, por favor, necesitaban hablar. Mateo respondió que no había nada de qué hablar. Lucía preguntó cómo podía decir eso. Él le había dicho que la amaba. Él respondió fríamente que estaba trabajando. Las palabras fueron como un cuchillo. Lucía susurró que estaba mintiendo, que sabía que estaba mintiendo. Mateo le dijo que creyera lo que quisiera, con voz dura ahora. Pero el trabajo había terminado. Ella le pagó, él cumplió, se acabó. Lucía le suplicó, Mateo, por favor. Él le deseó buena suerte, y colgó. Lucía cayó de rodillas al suelo, sollozando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Había perdido todo, nuevamente. Fue en la mañana del 4.º día que Lucía encontró la carta. Alguien la había deslizado por debajo de la puerta, un sobre blanco simple, con su nombre escrito en caligrafía masculina. Con manos temblando, lo abrió. Lucía, necesito comenzar con una disculpa. Perdón por haber salido de esa manera en la fiesta. Perdón por haber sido frío en el teléfono. Perdón por haber mentido, porque mentí. Cuando dije que fue solo un trabajo. Cuando dije que solo estaba cumpliendo el contrato. La verdad es que huí. Cuando Valentina reveló todo, cuando todos esos ojos se volvieron hacia mí con asco y juicio, volví a ese tribunal, a esa celda, a esas personas mirándome como si fuera basura, y entré en pánico. Pensé, si me quedo, voy a empeorar las cosas para ella, voy a hacerla aún más patética a los ojos de ellos. Así que me fui, porque los cobardes hacen eso, huyen. Pero después, solo en mi apartamento vacío, me di cuenta de algo. Por primera vez en 5 años, no estaba fingiendo. Contigo no era el consultor exitoso, no era el acompañante perfecto. Era solo yo.
el hombre roto, el hombre con cicatrices, el hombre que todavía tiene pesadillas sobre traición y prisión. Y tú me viste, a la persona real, y no huiste, te quedaste. Me enamoré de ti, Lucía, no como cliente, no como trabajo, como la persona más increíble que he conocido. Tú que piensas que estás rota, eres la persona más valiente que conozco, porque tuviste el coraje de contratarme cuando estabas desesperada. Tuviste el coraje de permitirte sentir de nuevo. Tuviste el coraje de gritar esas verdades a tu familia. ¿Y yo? No tuve el coraje de quedarme a tu lado cuando más me necesitabas. Entiendo si no quieres verme de nuevo. Entiendo si todo lo que represento para ti ahora es dolor y humillación. Pero necesitaba que supieras. No eres una mujer rota. No eres la mujer que Ricardo no quiso. Eres la mujer que yo quiero. Hoy, mañana, siempre. Y si me das una oportunidad, no como tu acompañante contratado, sino como el hombre imperfecto y asustado que soy, prometo que esta vez no voy a huir. Me voy a quedar, aunque sea difícil, aunque tu familia me juzgue, aunque el mundo piense que no somos lo suficientemente buenos el uno para el otro, porque tú eres lo suficientemente buena para mí, Lucía, y quiero ser lo suficientemente bueno para ti. Con amor verdadero, por primera vez en la vida, Mateo P.D. Estaré en el Puente de los Suspiros mañana al mediodía, ese donde dijiste que ibas todos los domingos cuando eras niña para alimentar a los patos. Si vienes, sabré que quieres intentarlo. Si no vienes, lo entenderé. Lucía leyó la carta 3 veces. Lloró las 3 veces, y entonces, por primera vez en 4 días, sonrió. Antes de ir tras Mateo, Lucía sabía que había algo que necesitaba hacer. Se duchó, se puso ropa limpia, se peinó y fue a la casa de su madre. Cuando tocó el timbre, fue Sofía quien abrió. Dijo el nombre de su hermana con sorpresa. Lucía comenzó diciendo que sabía que estaba enojada con ella y que tenía todo el derecho, pero necesitaba hablar con ellos, con todos. Sofía vaciló por un momento, pero luego abrió la puerta completamente. Toda la familia estaba en la sala, madre, padre, incluso la abuela. Todos se voltearon cuando Lucía entró. El silencio era pesado. Lucía declaró que venía a pedir disculpas, de pie en el centro de la sala, no por haber contratado a Mateo, sino por haber mentido. Respiró profundo. Pero antes de aceptar si la iban a perdonar o no, explicó que necesitaba decir algunas cosas, cosas que debería haber dicho hace mucho tiempo. Su madre iba a hablar, pero Lucía levantó la mano pidiéndole por favor que la dejara terminar. Miró a cada uno de ellos. Explicó que cuando Ricardo la dejó en el altar, todos la apoyaron, la abrazaron, la dejaron llorar, le dijeron que todo iba a estar bien. Su madre comenzó a decir que eso estaba bien, que era su hija. Lucía la interrumpió diciendo que no estaba bien. Su voz se elevó. Explicó que después de esos primeros meses dejaron de verla como ella. Comenzaron a verla como la pobrecita que fue abandonada. Su madre intentó protestar, pero Lucía continuó. Insistió que sí lo hicieron. Su voz se volvió más fuerte. Cada vez que le preguntaban si estaba saliendo con alguien, había lástima en sus ojos. Cada vez que algún familiar preguntaba por qué estaba sola, ellos cambiaban de tema, avergonzados, como si fuera un proyecto roto que no sabían cómo arreglar. Las lágrimas corrían ahora. Les dijo que lo peor era que estaban tan ocupados tratándola como vidrio que olvidaron preguntarle si estaba bien, de verdad. No la respuesta automática de estoy bien, sino la verdad. Su madre tenía lágrimas en los ojos también y pronunció con suavidad:
Mija. Lucía continuó explicando que la verdad era que no estaba bien, estaba destruida, estaba enojada, estaba avergonzada y no tenía con quién hablar de eso, porque ellos ya habían decidido que lo había superado. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Admitió que sí, contrató a Mateo, porque estaba desesperada por demostrarles que estaba bien, que ya no era esa mujer patética del altar. Su padre habló con voz ronca, diciéndole que nunca fue patética. Lucía exclamó que pero así fue como ellos la hicieron sentir, con cada mirada de lástima, con cada silencio incómodo, con cada vez que caminaban en puntas de pie a su alrededor, silencio pesado. Lucía continuó más calmada ahora. Admitió que contrató a Mateo por desesperación, pero en medio de esa farsa pasó algo que no esperaba. Se enamoró, de verdad, del hombre imperfecto, real y roto que él es. Miró a Sofía y le dijo que arruinó su boda y que por eso lo sentía mucho. De verdad, no merecía que su día fuera manchado por su drama. Sofía tenía lágrimas en los ojos y pronunció el nombre de su hermana con emoción. Lucía continuó diciendo que no iba a disculparse por haberse enamorado. Y no iba a disculparse por finalmente haber tenido el coraje de decir la verdad. Miró a cada miembro de la familia y les dijo que los amaba, a todos, pero necesitaba que la vieran, a ella de verdad, no a la pobrecita abandonada, no al proyecto roto, solo a ella. Y entonces algo hermoso pasó. Su padre, un hombre de pocas emociones, se levantó, caminó hacia Lucía y la abrazó. Susurró con voz quebrándose que lo sentía, que sentía haber sido un padre tan ciego, y entonces su madre, y Sofía, y la abuela, todos abrazados, llorando, curando heridas que ninguno de ellos sabía que había causado. Sofía preguntó, limpiándose las lágrimas, que entonces ese Mateo, ¿ella realmente lo amaba? Lucía sonrió a través de las lágrimas y confesó que lo amaba, más de lo que pensó que sería capaz de amar a alguien. Su madre le preguntó, también sonriendo, qué estaba haciendo allí entonces. Le dijo que fuera tras él. Lucía se rió. Una risa verdadera, ligera, por primera vez en días. Dijo que iría. Ahora mismo. El puente de los suspiros estaba exactamente como Lucía lo recordaba, viejo, lleno de historia, con las aguas del río corriendo perezosas debajo, algunos patos nadando, buscando turistas generosos con comida, y allí, apoyado en el parapeto, estaba Mateo. Estaba de espaldas mirando al río, pero ella habría reconocido esa silueta en cualquier lugar. Lucía se detuvo por un momento solo observando. Él vestía jeans y una camisa simple. Nada del traje sofisticado. Nada de la persona del acompañante perfecto. Solo Mateo, real e imperfecto. Respiró profundo y caminó hacia él. Él debió haber escuchado los pasos porque se volteó. Cuando sus ojos encontraron los de ella, algo pasó por su rostro. Alivio, esperanza, miedo. Mateo dijo con voz baja que ella había venido. Lucía respondió que había leído su carta. Él preguntó, ¿y? Lucía le dijo que era un idiota, pero estaba sonriendo, por haber huido, por haber mentido en el teléfono, por haberla dejado sola cuando más lo necesitaba. Mateo bajó la cabeza y comenzó a decir que lo sabía, que lo sentía mucho, que... Pero Lucía lo interrumpió diciendo que, sin embargo, entendía por qué lo hizo. Dio un paso adelante. Explicó que porque ella habría hecho lo mismo hace 3 años, huir es más fácil que enfrentar. Dio otro paso y agregó que además ella también era una idiota, por haberlo contratado en primer lugar, por haber pensado que necesitaba a alguien para validarla.
por haber tardado tanto en darse cuenta de que lo que sentía era real. Otro paso. Ahora estaba justo frente a él. Le dijo que la mayor tontería que había hecho fue casi dejarlo ir. Mateo la miraba con ojos llenos de lágrimas. Comenzó a pronunciar su nombre, pero ella continuó. Lucía le contó que había hablado con su familia, que había dicho todo lo que debería haber dicho hace años, y le preguntó si sabía qué se había dado cuenta. Le explicó que había pasado 3 años preocupándose por lo que otros pensaban de ella. Si la veían como patética, como rota, como la mujer que no fue amada. Sostuvo su rostro entre sus manos y le dijo que lo que importaba era lo que ella pensaba de sí misma y que no estaba rota. Era una sobreviviente, era fuerte, era capaz de amar de nuevo. Las lágrimas rodaban por el rostro de él ahora. Lucía susurró que lo amaba, no al acompañante perfecto, no a la persona. Amaba al hombre que tenía pesadillas, al hombre que fue traicionado, al hombre que fue encarcelado injustamente, al hombre que tenía miedo de confiar, pero elegía ser valiente de todos modos. Mateo le dijo con voz quebrada que no tenía nada que ofrecerle, no tenía dinero, no tenía reputación, no tenía... Lucía lo interrumpió diciéndole que tenía a él mismo y que eso era todo lo que ella necesitaba, todo lo que quería. Y entonces Mateo hizo algo que la sorprendió. Cayó de rodillas frente a ella. No en una propuesta, sino en rendición. Le dijo mirando hacia arriba que la amaba tanto que dolía, y que tenía tanto miedo de perderla que casi destruyó todo por cobardía. Ella también se arrodilló, quedando a su altura. Le dijo que no iba a perderla. No, si no huía de nuevo. Mateo sostuvo sus manos y prometió que no iba a huir. No importaba qué tan difícil se pusiera. Se iba a quedar. Lucía preguntó, ¿incluso cuando mi familia sea molesta? Él respondió, incluso así. Ella preguntó, incluso cuando las personas juzguen. Él repitió, incluso así. Lucía preguntó, incluso cuando tenga días malos y me ponga insoportable. Él sonrió a través de las lágrimas y respondió, especialmente en esos días. Y se besaron. Allí, arrodillados en el puente de los suspiros, con los patos nadando abajo y el sol de la tarde bañándolo todo en luz dorada. Fue un beso de nuevo comienzo, de segundas oportunidades, de amores imperfectos en un mundo imperfecto, y fue perfecto. 6 meses después, el comedor de la casa de la madre de Lucía estaba lleno y ruidoso. Domingo de almuerzo en familia, una nueva tradición. Mateo estaba en la cocina ayudando a la madre de Lucía con el postre, riéndose de algún chiste que ella había contado. Sofía y Miguel estaban en el sofá, ella mostrando fotos de la luna de miel. La segunda, después de que la primera fuera interrumpida por el drama. El padre de Lucía y Mateo habían desarrollado una amistad improbable basada en fútbol y discusiones filosóficas sobre política. Y Lucía estaba simplemente observando al hombre que amaba siendo aceptado por su familia, no por el personaje perfecto que interpretó, sino por el hombre real que era, imperfecto, con cicatrices, con un pasado complicado, pero suyo. Mateo apareció a su lado, ofreciéndole una copa de vino y preguntándole en qué estaba pensando. Lucía sonrió y le dijo que en cómo la mejor decisión que había tomado fue contratarlo. Él se rió y le recordó que técnicamente ella le debía 2 cuotas más. Ella lo empujó juguetonamente, preguntándole si le iba a cobrar intereses. Mateo la acercó más a él y respondió que aceptaba pago en besos. Lucía comentó que qué conveniente. Y mientras se besaban en medio del caos familiar,
Lucía se dio cuenta de algo importante. A veces, necesitas mentir para encontrar la verdad. A veces, necesitas contratar a alguien para fingir que te ama antes de encontrar a alguien que te ame de verdad. Y a veces, la persona a la que pagas para curar tus heridas termina siendo la persona que roba tu corazón. Y ella no lo cambiaría por nada. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias emocionantes de amor y superación. Cuéntanos en los comentarios. ¿Contratarías a alguien para ser tu acompañante? ¿Desde qué país nos estás escuchando? Comparte tus historias y comparte este video con alguien que necesite creer en segundas oportunidades y en el poder del amor verdadero. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia. Fin.